Vamos a comenzar entonces la lección de hoy, o la clase de hoy, dado que necesitamos contemplar, como vimos en la clase anterior, ¿no? El mundo mismo y la naturaleza de las diversas criaturas, para aprender de ellas y mejorar nuestro servicio al Creador. Con más razón debemos disponernos también a considerar, a contemplar las 7 leyes noágidas explícitas que el Creador nos ha dado. ¿Cuáles son estas leyes? Porque justamente, seguramente muchos de los que están aquí o están por YouTube o van a ver las clases grabadas no saben cuáles son las leyes universales, recién ahora están comenzando a acercarse al monoteísmo. Vamos a nombrarlas. Primeramente, no cometer idolatría. En segundo lugar, no blasfemar contra el Creador. En tercer lugar, no asesinar. En cuarto lugar, no cometer inmoralidades sexuales. En quinto lugar, no robar. En sexto lugar, no comer la carne de un animal vivo. Y finalmente, las 7, no dejar de establecer cortes y leyes de justicia. Estas son las 7 leyes universales que han sido transmitidas por tradición oral, y que la encontramos en la Torá oral básicamente, y están implícitas en la Torá escrita, y se desprende de este pacto noágida de Génesis 9, en donde se mencionan algunas leyes, no todas, y por eso podemos tener una mayor comprensión a través de la Torá oral. Bien, debemos comprender entonces a partir de estas 7 leyes todo lo que estamos nosotros obligados a hacer y lo que tenemos prohibido de hacer. Obviamente, lo que acabamos de enumerar son prohibiciones, son 7 prohibiciones, pero que de estas prohibiciones también se desprenden otros detalles o leyes derivadas, que ahí tenemos algunas que son obligaciones, que son cosas que debemos hacer. Por ejemplo, no cometer idolatría, se desprende de esto rezar al único, ¿no? Rezar al Creador, por ejemplo. Y así podemos ir enumerando muchas deberes que se desprenden, obligaciones de las prohibiciones que son las leyes no áfidas explícitas. Como escribe Maimónides, aunque todos los estatutos de la Torá son decretos de Dios, vale la pena contemplarlos, considerarlos, reflexionar acerca de ellos, y siempre que sea posible encontrar su motivo, su razón. O sea, ¿para qué el Eterno nos da esta ley? ¿Qué quiere lograr el Eterno a través de esta ley en nuestras vidas, con el cumplimiento de estas leyes? Se debe entonces, porque la mayoría de las leyes de la Torah son grandes consejos. Aparte de ser leyes que son obligatorias y por las cuales uno tiene que rendir cuenta y va a ser juzgado por Dios, también son vistos en la Torah como grandes consejos de aquel que es de gran consejo, el Creador, ¿no? Bendito sea, para mejorar nuestro carácter y enderezar nuestra conducta. O sea que la finalidad principal que tienen las leyes es de mejorarnos a nosotros. O sea, son como grandes y buenos consejos que Dios nos da. O sea, estas leyes son para nuestro bien. Entonces son como grandes consejos, diciéndonos, si cumples estas leyes, te va a ir muy bien, vas a mejorar en esto, en aquello, te va a ser de gran beneficio. Entonces, justamente, estas leyes nos ayudan a mejorar nuestro carácter y enderezar nuestra conducta. Presentaremos a continuación algunas reflexiones sencillas acerca de las 7 leyes noágidas y lo que podemos aprender de estas leyes para rectificar, corregir nuestra naturaleza y nuestras acciones. Pero no debemos pensar que estos asuntos constituyen el propósito final de los preceptos de las leyes y que no hay nada más que aprender de ellos. Dios libre. Obviamente tenemos que aprender luego, como dijimos, toda la legislación, cómo cumplir estas leyes, qué abarcan estas leyes, qué cosas sí, qué cosas no. Eso tiene que venir después de este estudio que estamos realizando y que va a durar mucho tiempo. Entonces, más bien, compartimos algunos puntos básicos que nos pueden ser de utilidad ahora, ya en este momento, enseguida, en esta instancia de estudio, ¿no? Entonces, no son las únicas lecciones que podríamos extraer tampoco de estos preceptos. Se podemos sacar muchas más lecciones de estos preceptos. Lo que debería animarnos a leer estos preceptos, a estudiarlos y también extraer aún más lecciones para nuestra vida. Lo que damos aquí son algunas que consideramos, según el autor, de importancia para compartir en esta instancia. Entonces, la reflexión principal y más importante reside en el hecho de que el mismo Creador dio mandamientos a la humanidad. En primer lugar, lo más importante aquí es que el Creador le dio leyes. No hay ningún ser humano sin ley.
todos los seres humanos, del primer ser humano hasta ahora, hasta todo lo que estamos en el planeta, estamos bajo una ley a la cual nosotros nos debemos cumplimiento, ¿no? Entonces, esto nos enseña que Dios tiene un propósito para la creación y que anticipa el tiempo en que el mundo alcanzará su debida rectificación. O sea, si hay una ley es porque se persigue que la civilización, la humanidad, viva de determinada manera y que obviamente a través del trabajo interior, a través del cumplimiento de estas leyes, se puede alcanzar este objetivo. El Creador eligió a los seres humanos para justamente lograr este objetivo de cumplir estas leyes y vivir de una determinada manera que se plantean en las leyes, mediante las acciones que uno debe realizar en consonancia a estas, ¿no? A estas leyes. Entonces, en general, los preceptos, los mandamientos nos enseñan que somos capaces, nosotros como seres humanos, de realizar buenas obras y somos capaces también de corregirnos, de ir en contra de nuestra propia naturaleza, de aquello que nos lleva a nuestro instinto a hacer. Entonces, esto nos está diciendo que si Dios nos dio una ley para que hagamos y no hagamos ciertas cosas y no hagamos otras, es porque tenemos la capacidad de hacer cosas buenas y tenemos la capacidad de corregirnos, de ir en contra incluso de nuestra propia naturaleza. Es algo realmente tremendo, el potencial que tenemos los seres humanos. Entonces no debemos pensar como los necios, como los tontos, que no tenemos otro propósito que vivir el momento, ¿no? Hay que vivir el momento, disfrutar el momento, como dicen muchos, y es como que eso fuese todo. Y que no podemos lograr nada de valor permanente, ¿no? Así que hablamos también de eso, de que estamos en este mundo, pero con un propósito muy grande, trascendente, y que no solamente es vivir el día de hoy y lo mejor posible. Entonces, tampoco debemos pensar que no tenemos libre albedrío sin efecto ni propósito alguno, como si fuéramos meros títeres de Dios. O sea, si justamente se nos da una ley, es porque la podemos o no podemos cumplirla. Podemos elegir nosotros cumplirla o no cumplirla. Entonces quiere decir que tenemos libre albedrío, ¿sí? Y que obviamente tenemos un propósito mayor, que no somos como si fuéramos títeres programados que venimos a hacer lo que Dios quiere y ya está. O somos malos o somos buenos o somos así y nada nos puede cambiar. Dios libre. Ciertamente, no debemos considerarnos inherentemente malos de nacimiento, porque muchos dicen que el ser humano es malo, es obviamente es un grave error este, de que el hombre nace en pecado, nace malo, y ya desde la cuna, ya Dios lo rechaza, Dios libre, y obviamente también caen en eso de que es imposible quizás a la persona mejorar con su esfuerzo y con sus decisiones su propia naturaleza. La Torá viene a enseñarnos totalmente lo contrario, viene a enseñarnos que el hombre es esencialmente bueno, al menos viene con un alma buena, un alma pura, que es una chispa divina, y la persona decide, tiene el potencial de decidir si hacer el bien o no hacerlo. Entonces justamente eso es lo que se nos dice, o sea, uno puede realmente, si se dispone el ser humano en su voluntad, Dios le ayuda, tiene todo lo que necesita para poder corregirse a sí mismo. Entonces, más bien debemos saber y estar convencidos que dado que el Creador nos ordenó y prevé que realicemos ciertas buenas acciones y nos abstengamos de otras malas acciones, sin duda nos ha dado el poder y la capacidad para lograrlas. Eso es lo que acabamos de decir en sí, en definitiva, como conclusión de esto, de esta reflexión. Ahora, con estas ideas en mente, podemos mejorar nuestra naturaleza y espiritualidad al observar atentamente las leyes noágidas. Y vamos a empezar a desarrollar este análisis llegando hasta la cuarta ley y vamos a dejar las otras tres para la clase que viene junto con una reflexión sobre el Tanakh. Así que ahora vamos a empezar por la primera ley, que es la prohibición de la idolatría. ¿Sí? Vamos a ver cómo se explica en el Código Divino del Rabino Weiner, por ejemplo, que es una gran obra, una obra magistral sobre la ley noágida. Este mandamiento incluye la obligación de conocer y reconocer firmemente la existencia de Dios. Eso lo hemos visto en las primeras clases, ¿no? Que la persona, el ser humano, tiene la obligación de conocer a Dios en su vida, de esforzarse por conocer y encontrarlo y reconocerlo, agradeciéndole y sometiéndose a su autoridad. Así como la prohibición general, incluido el mandato positivo asociado que mencionamos, esto de reconocer y reconocer a Dios,
se refiere en primer lugar a nuestra relación con Dios, este precepto, y es fundamental para aceptar el resto de las leyes no ágidas como mandamientos realmente divinos, y también se puede derivar de ella las perspectivas y consejos adecuados sobre diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces aquí vemos que si no aceptamos sino este precepto, primer precepto, que tiene que ver con reconocer que hay un Dios, que existe un creador y al cual le debemos obediencia, que Él nos da la ley, nos ordena que vivamos de determinada manera, no tendría sentido el resto de la ley, ¿no? Entonces, empezamos por acá. Entonces, en primer lugar, este mandamiento caracteriza una verdad fundamental. Y por extensión, esto aplica a los otros preceptos, a las otras leyes, que es que Dios desea lo que verdaderamente es para nuestro bien. Uno podría preguntarse, ¿hay alguna diferencia y realmente le importa a Dios? ¿Realmente le importa a Dios si una persona piensa que Él existe y que solo Él es la verdadera existencia, o si más bien piensa en alguna otra cosa? ¿Puede realmente esto afectarle a Dios? ¿Le estamos dando algo? ¿Le estamos agregando algo? Pero si no hay diferencia, entonces, ¿por qué se necesita un mandamiento que tenga que ver con esto? Alguien podría argumentar, si yo no acepto a Dios, si yo no le hago caso, no lo considero, me es imposible cumplir cualquier precepto suyo, cualquier ley, ya que no creo que exista una autoridad divina que lo esté ordenando. Este argumento queda refutado por la lógica, ya que queda muy claro, como hemos visto al principio, que solo existe un Dios que gobierna sobre todo y solo Él tiene el poder ilimitado para realizar todo en su creación. Este es un principio que, como dijimos recién, como ya vimos, se acepta desde el mismo razonamiento. O sea, la persona misma llega por su razonamiento a aceptar, digamos, que y reconocer que existe un creador y un único creador de todas las cosas, que todo lo que existe tiene un creador que lo hizo y obviamente que lo sostiene y que Él es eterno, que Él es todopoderoso, que no tiene límites y que obviamente debe ser reconocido por lógica. Por lo tanto, en cualquier caso, la humanidad tendría que aceptar la voluntad de Dios y sus preceptos, o sea que no habría no tendría lugar esta pregunta de si hay alguna diferencia y realmente le importa a Dios si una persona piensa que, si, que Él exista o no exista. En realidad, la persona no puede dejar de, si usa su razonamiento, si se emplea su razonamiento, de reconocer este hecho de que hay un creador y que se debe a ese creador. Así que, pero la pregunta más bien sería entonces, ¿por qué Dios expresó explícitamente la obligación de conocer y reconocer su existencia y justamente de negar la idolatría como un mandamiento específico para la humanidad? Esa es la pregunta, sería la pregunta correcta que podemos empezar a plantear. Y Dios hizo esto para darnos el regalo, o sea, todo lo que Dios nos da, lo que hizo es por su bondad, nada más. No, no le podemos devolver nada, decir, lo hizo porque es bueno. Dios hizo esto para darnos el regalo y el beneficio de estar obligados a obedecerle, de seguir sus mandamientos, de creer con fe auténtica en Él y repudiar la idea de que existan otros dioses. Esto nos enseña que las acciones de Dios pueden compararse con un padre amoroso que instruye a su hijo en un camino de corrección y rectificación, que sabe que es para su propio bien, porque esto es lo que desea como padre. Por analogía, Dios nos da a cada persona este precepto, enseñándonos que debemos purificar nuestros caminos de toda idolatría y unirse a la verdad de que Él es el único Dios. Entonces, de esa forma podemos estar unidos a Dios constantemente, ¿no? Tener este apego y esta unidad con Dios en todos los pensamientos y las acciones, y a su vez Él se compromete en estar con nosotros, en acompañarnos, y si realmente lo queremos, si realmente lo decidimos por nuestro libre albedrío, y somos dignos de esto, ¿sí? Al responder y al nosotros desear, decidir que unirnos a Él. Entonces, esto es lo que realmente se persigue, es hacernos bien. Y viene este precepto, esta ley, como un padre que le viene a dar una instrucción a un hijo. Si este cuidado de un Dios paternal no fuera verdad, Dios libre, Él simplemente nos impondría sus decretos y nos obligaría a obedecer.
como un amo que obliga a su esclavo a someterse a sus exigencias en contra de su voluntad, y a quien no le importa si éste está de acuerdo o no está de acuerdo, o esté feliz o no de obedecerle. Entonces acá tenemos una relación que viene de un Dios que respeta nuestra decisión, como un padre de un hijo, y le da un consejo, le da una instrucción, y que es más bien un consejo para su bien. No es un Dios tirano que viene a obligar a las personas, porque de hecho inmediatamente cuando uno transgrede un precepto, Él tendría el derecho de ajusticiarnos, de borrarnos de la faz de la tierra porque no somos dignos de estar acá. Pero realmente es un Padre que así bien es justo, es recto, es misericordioso y espera nuestro retorno. Entonces, en cambio, además de que Dios desea que aceptemos su autoridad suprema, eso es lo que Él quiere, y seamos sus servidores, que justamente estamos hablando de ese tema, de servir a Dios, que seamos sus servidores, Él desea que lo seamos, somos llamados como seres humanos a esto, a servirle a Él. También desea que lleguemos a ser íntegros, rectificados en cuanto a aquellas cosas que traemos o que vamos adquiriendo y que no están bien, elevados y refinados mediante nuestra conexión con Él, para nuestro propio bien, ya que Él es el bien supremo. ¿Sí? Entonces, acá vemos que los preceptos son como consejos, a su vez como instrucciones, para nuestro propio bien. Y que el Eterno, si bien ordena, también respeta nuestra decisión y desea que tomemos el buen camino, ¿no? Como le dice al pueblo judío, y también lo podemos tomar nosotros en sí, elige la vida, ¿no? Tienes dos caminos, este y el otro, elige la vida. En segundo lugar, ya explicamos en la primera puerta del conocimiento de Dios, lo que podemos aprender de la prohibición de servir a un shitufio libre, a un intermediario, ¿no? O sea, porque Dios quiere que tratemos directamente con Él, que asumamos nuestra responsabilidad por nuestras propias acciones y que a su vez nos acerquemos con confianza directamente a Él, que realmente está interesado en nosotros, que nos está tratando con amor, con bondad, como si fuese un padre, y nos recibe siempre para atender nuestras necesidades. O sea, no da lugar a un intermediario, ¿no? Porque justamente estamos llamados a ir directamente a Él con confianza y asumir nuestra propia responsabilidad por las acciones, no querer buscar a alguien que nos arregle nuestros errores o aquellas malas decisiones, ¿m? Que hemos tomado, las consecuencias. Entonces, no, hacernos cargo nosotros y rectificarlas nosotros por nosotros mismos. Así como lo hicimos, podemos corregir. Y en tercer lugar y último lugar que podemos extraer estas lecciones, una de las tantas lecciones que podemos extraer de este precepto de no cometer idolatría, en cada acción nosotros que realizamos debemos reflexionar y examinarnos para ver cómo esta nos conecta aún más con Dios. Esta acción nos conecta más con Dios. No debemos pensar que existe una acción neutral que no tenga ninguna importancia ni consecuencia. O sea, no da lo mismo lo que hagamos o no hagamos. No es que da lo mismo, no, todo tiene importancia. Más bien, cuando una persona es exigente consigo misma y examina sus caminos, verá que cada acción que realiza será para su bien y tendrá un propósito constructivo. O Dios libre, mala y destructiva de alguna manera, llevándola a considerar las consecuencias que va a traer. Entonces, uno tiene que aprender de esto también de la ley, a que tenemos que reflexionar y examinar nuestras acciones, que somos responsables, que no da lo mismo hacer una cosa que hacer la otra, ¿sí? Y esto nos sirve para toda nuestra vida. A partir de esto, debemos comprender la importancia que tiene cada acción que realizamos. Hay acciones que reciben recompensa y hay acciones Dios libre que son malas y reciben sanción, corrección, ¿no? Es una sanción correctiva. Y con esta conciencia no debemos escuchar a nuestra inclinación al mal, que siempre está hablándonos allí para hacernos desviar. Y justamente está tratando de convencernos de que cada decisión particular que tomemos es insignificante y no tiene ninguna importancia, ¿no? Trata de justificar lo malo y trata de quitarle importancia a lo bueno, ¿sí? Para que nosotros no hagamos lo que tenemos y debemos hacer y que es para nuestro propio bien. O sea, nos está diciendo que hagamos algo que nos va a terminar perjudicando. Y vamos a lamentar por ello luego, ¿no? Bien, ahora entramos a la segunda ley que tiene que ver con la prohibición de la blasfemia al Creador.
Lógicamente, esto sería una extensión en sí de la prohibición de la idolatría. La idolatría es la separación de Dios y la negación de su soberanía. Es separarse de Dios. La idolatría te separa de Dios y la idolatría hace que tú estés negando, Dios libre, la soberanía de Dios sobre la vida de cada persona. Y no hay mayor negación de su soberanía que blasfemar contra el Creador. ¿Por qué entonces se trata de un precepto independiente aparte del de idolatría? Bueno, la lección que esto nos enseña es el extraordinario poder que tiene la lengua, el habla humana, ¿no? Esto es lo que resalta este segundo precepto, segunda ley. La humanidad se distingue de todas las demás creaciones, no solo por su capacidad intelectual, por su libre albedrío, como ya vimos, sino también por su capacidad de expresarse verbalmente con un lenguaje. Nadie debería pensar las palabras que yo digo no tienen ninguna importancia o ningún efecto, porque el habla es un don especial que Dios otorga a la humanidad y debe usarse solo para el bien y no para el mal. La mayor ingratitud que se puede mostrar es usar el habla para maldecir, Dios libre, a aquel que nos dio este don único y maravilloso, aquel que nos hizo semejantes a Él aún en esto, que nos puso la capacidad del habla, que podemos hacer tanto bien con ella. Lo peor sería justamente usar este habla para hablar mal o referirnos mal al Creador. Más aún, cada persona fue creada a imagen de Dios y maldecir o denigrar a otra persona que también está hecha a la imagen de Dios, es también, en cierta medida, maldecir o denigrar la imagen de Dios. O sea, decir, digamos, también blasfemar en cierta manera contra el Creador, que es el que puso su imagen en esa persona, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a esto. No solo tiene que ver con un precepto que se refiere al Creador directamente, sino que también inferimos de allí que tenemos que respetar y valorar y dirigirnos correctamente a las personas, ¿no? Entonces, no maldecir o denigrar la imagen de Dios en otra persona. Esa lección se desprende de la prohibición de la blasfemia. No maldigas a nadie, dado que todas las personas somos creadas a imagen de Dios, y maldecir a alguien también es similar a esto de no blasfemar, ¿no? O sea, habla la blasfemia al Creador, ¿no? Entonces, por eso es muy cercana a la blasfemia al Creador el blasfemar de alguien, ¿no? El hablar mal de alguien, el dirigirnos de mala manera hacia otras personas. Esto nos enseña la siguiente historia del Talmud. Una vez, Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, regresaba de Migdal Gedor, de la casa de su maestro, y se encontró por casualidad, esas casualidades que no son casuales, con un hombre extremadamente feo, de mala imagen, que lo saludó. Esta persona le saludó y le dijo: la paz sea contigo, mi maestro. Pero Rabí Elíasar justamente no le devolvió el saludo, sino que, bueno, en un arranque de tontería, digámoslo así, le dijo: qué feo que eres, ¿no? Y realmente es sorprendente, pero bueno, así le respondió, dice justamente esta historia del Talmud. Y le dijo inclusive: ¿acaso todos los habitantes de tu ciudad son tan feos como tú? No lo sé, le respondió el hombre, seguramente muy asombrado que el rabino dijera semejante barbaridad. Y le respondió: pero ve al artesano, aquel que me hizo, y dile qué fea es la vasija que has hecho. Y justamente al darse cuenta de su error, Rabí Elazar se bajó de su burro, se postró delante de este hombre y le dijo: tienes razón, perdóname. Ahí le pidió perdón porque tuvo una situación que a veces las personas cometen en un arranque de tontería, quizás por haber pasado por un mal momento. Entonces, pero el hombre le respondió: no te perdonaré hasta que vayas al artesano que me hizo y tú mismo le digas qué fea es la vasija que has hecho. O sea, el hombre insistía con esto, había quedado obviamente muy ofendido. Lo que menos esperaba de un rabino era esto. Entonces el rabino Eleazar siguió caminando tras él hasta llegar a su ciudad. Los habitantes de la ciudad salieron a saludar a Rabí Eleazar diciendo: la paz sea contigo, maestro. Y el hombre les preguntó: ¿a quién le llaman maestro? Respondieron: a aquel que camina detrás de ti. Y le dijo: si este es su maestro, que no haya otro como él en Israel. Estaba muy enojado el hombre, ¿no? Muy enojado por esto. ¿Y por qué?, le preguntó el pueblo. Dice: el hombre le respondió:
me ha hecho esto. Y le contó lo que fue capaz de hacer el rabino con él. Entonces, sin embargo, perdónenlo, le dijeron las personas de ese lugar, porque es un hombre muy erudito en la Torá. O sea que al menos por la Torá, que lo perdonara, que lo considerara la Torá que esa persona tenía, que tanto bien podía hacer a todo el mundo. Entonces, por ustedes, dice el hombre, lo perdonaré, pero solo si deja de actuar de esa forma. Poco después, el rabino Eleazar entró en la sala de estudios y enseñó, habiendo aprendido esta lección realmente muy avergonzado. Una persona siempre debe ser flexible como la caña y nunca debe ser dura como el cedro. Se refería, obviamente, a esto de ser duro en cuanto a nuestra palabra con el prójimo, ¿no? Entonces, eso de que uno no tiene filtros, de que puede decir cualquier cosa, total, no hay consecuencias. Y obviamente tiene consecuencias. Y ahí vemos que justamente, dice, el hombre le dijo, mire, ve a quejarse con el creador que me hizo así. Entonces, en definitiva, la imagen que Dios puso en nosotros, Él la puso. Y cuando uno va en contra de esa imagen, va en contra del creador, ¿no? Va a tener que pedirle perdón a Dios por eso, ¿no? También. Bien, en tercer lugar tenemos la ley o la prohibición del asesinato, no asesinar. No es no matar, porque uno puede defenderse, por ejemplo, en una guerra, si es necesario, pero no está permitido asesinar, o sea, matar a alguien porque sí, digamos, no por defensa cuando no queda otra. Entonces esta prohibición enseña el valor de la vida humana y el honor que se le debe a cada persona. Este mandamiento no se limita a la simple prohibición del asesinato, simplemente así tal cual como se menciona, asesinar a alguien. Sus ramificaciones incluyen, por ejemplo, no infligir daño físico a otra persona. Tiene que ver con no hacerle daño de ninguna manera, no golpearlo, inclusive no, ya vamos a ver, no avergonzarlo. Entonces, además, desde una perspectiva positiva, debemos, en la medida de nuestras posibilidades, el esforzarnos para salvar y ayudar a toda persona para que no sufra daño. Todo lo que podamos hacer que esté a nuestro alcance, digamos, lo tenemos que hacer por el otro. Y la obligación que se deriva de esto es el requisito, por ejemplo, de darse de acá y de ayudar a aquellos necesitados. Justamente, la sedacá tiene que ver con dar vida, porque le estamos dando sustento, le damos alimento básicamente, aquello que le permite a la persona seguir viviendo. Entonces, por eso, el ayudar a vivir a otros es darse acá, para que siga teniendo su alimento y pueda seguir subsistiendo y viviendo, ¿no? Esta ayuda a los necesitados es comparable, se deriva, digamos, de esto, de trabajar en pos de la vida de las personas y no, Dios libre, por hacerles algún daño, al contrario. Entonces la prohibición de derramar sangre incluye, por ejemplo, no hacer poner colorado, rojo, enrojecer la cara de otra persona. Es decir, no avergonzándolo, ni menospreciándolo. De igual manera, no se deben decir palabras negativas, en hebreo se conoce con el término de la yonará, no hablar mal, ¿no es cierto?, la lengua maligna, en palabras negativas, palabras que perjudiquen al prójimo, que aún así sean verdaderas. Esto incluye entonces el chisme, los cuentos, la calumnia, que se consideran una forma también de asesinato y son tan malos a los ojos del Creador como la idolatría, como las relaciones prohibidas y como el mismo asesinato. Se enseña en la Mishnah que Adán, el primer hombre, el primer ser humano, fue creado solo. O sea, la humanidad viene de un hombre, no viene de varios hombres, como algunos pueden decir que la humanidad viene de varios. No, la humanidad viene de un solo hombre. Para que haya paz, justamente el propósito, entre otras cosas, es para que haya paz entre todos los pueblos. Porque nadie puede decirle a otro, mi padre fue más grande que tu padre. Y también para mostrar la grandeza del santo, bendito sea, porque si una persona junta, por ejemplo, muchas monedas que tienen el mismo valor, o sea, son iguales, están hechas estas con la misma estampa, todas se van a parecer entre sí. Pero el Supremo Rey de Reyes, el santo bendito sea, ha creado a cada persona a imagen de Adán, el primer hombre. Pero, sin embargo,
ninguna persona se parece a la otra. Por lo tanto, todos estamos obligados a decir, como Adán, el primer hombre, el mundo fue creado para mí. ¿No? Hablamos de que somos únicos, que el Creador nos hizo únicos y somos, esto remarca la importancia que tenemos cada uno para el Creador y en su plan, digamos, tiene un propósito específico que ninguno puede cumplir más que nosotros. Entonces somos sumamente importantes, si bien venimos del mismo Padre, ninguno somos iguales, todos somos diferentes, no solamente en lo físico, sino básicamente con diferentes misiones, diferentes propósitos, diferentes capacidades, diferentes características. Aunque seamos parecidos, no somos iguales. Y finalmente, esto remarca obviamente la importancia de cada ser humano, de la vida de cada ser humano en esta tierra. Y aquel que salva, una persona salva un mundo, de todos los, inclusive de las personas que vienen después de él, de su descendencia, o al revés, el que destruye a una persona también destruye un mundo. Entonces, la vida humana es muy importante y por eso tenemos que cuidar la vida, valorar la vida, defender la vida y ir en contra de lo que sería asesinato, ¿no? Por ejemplo, lo que sería este tipo de cosas. Y ahora el último de todos, los preceptos que vamos a ver hoy, que es el cuarto, que es la prohibición de las inmoralidades sexuales. Vamos a aprender lo siguiente. El poder de procreación que Dios le ha dado a los seres humanos realmente es maravilloso, es un gran poder. Con este poder, una pareja que concibe un hijo se convierte en socia del Creador, en la creación de una nueva persona y obviamente, como dijimos, de un nuevo mundo, porque es todo un mundo que está creando la persona, una pareja, y que poseerá también esta persona la imagen de Dios, la cual es única y distinta de todos los demás seres físicos. O sea, el ser humano es único, es diferente a toda creación y es puesta por Dios en alto. Por lo tanto, los seres humanos somos, en cierta medida, comparables y socios de Dios, al unirse a Él en el poder especial para lograr esto, de lo que es la creación de una nueva persona. Todo objeto preciado necesita justamente protección y respeto. Cuanto más preciado sea, más necesita ser protegido de cualquier mal uso o abuso. Entonces, esto nos enseña la importancia de protegernos en contra de las relaciones prohibidas. O sea, tenemos que reservar este poder, esta capacidad, este don que Dios nos ha dado en el marco adecuado, que es el marco de la familia, del hogar, del matrimonio y no, obviamente, de otro tipo de uniones que están prohibidas y que justamente van en contra del propósito de Dios de justamente lograr la creación de más seres humanos en este mundo, que estén bien, no solamente que nazcan, sino que tengan un buen ejemplo, una buena educación, una buena formación, etc. Así como una persona respetable no se deshonraría corriendo desnuda, por ejemplo, y sucia por las calles, tampoco una persona debe deshonrar las facultades que Dios les ha concedido. En cambio, debe usar estas facultades de una manera apropiada y correcta, tal cual como Dios lo ordenó. Esto se aplica especialmente a las relaciones íntimas, cuyo propósito es fortalecer el vínculo entre los esposos y a través de esto formar hijos y familias decentes en la sociedad. Es mucho más que dar a luz hijos, es todo lo que viene después, que es lo más importante, quizás, que es la formación de ese hijo, de esa persona, la educación de esa persona, el cuidado de esa persona, etcétera. Si alguien no se pone límites a su sexualidad, se degrada a sí mismo y también degrada al Creador que lo hizo a su imagen y semejanza. Y contamina su cuerpo, contamina sus emociones, contamina su mente, los cuales fueron creados por Dios como recipiente para su alma. Este es el aspecto principal en el que vemos la insensatez de muchas personas que destruyen su honor e imagen humana única, porque no reconocen la importancia de honrar y proteger este maravilloso poder de manera correcta. Se lo toma de manera muy superficial, ¿no? Sin darle el lugar, la importancia que merece. Así como una persona puede volverse imprudente, por ejemplo, por el exceso de riqueza o prestigio, si no usa esas bendiciones sabiamente, e incluso puede ejercer perder el juicio, puede esto hacerle perder el juicio, lo mismo puede suceder con quien se vuelve salvaje
a satisfacer los bajos deseos de su naturaleza más baja, en lugar de controlar y canalizar esos deseos hacia el propósito que Dios le asignó. Entonces es un trabajo realmente que la persona tiene que asumir y debe utilizar todas estas energías para lo bueno. Es una gran energía y a su vez hay mucha responsabilidad detrás de eso, el manejo de estas energías y saberlas canalizar por el lado correcto. Hay dos energías muy poderosas que Dios ha puesto en el ser humano y es la sexualidad, como dijimos, y vamos a ver después en la próxima clase, lo que tiene que ver con el dinero, ¿no? Con la riqueza. Y son dos poderes muy grandes que la persona se ve tentado a usarla mal, de mala manera, de manera egoísta. Y justamente debe trabajar mucho con estas dos cosas, con estos dos poderes que tiene en su vida, para no dejarse arrastrar a lo negativo, a lo que lo va a terminar destruyendo y denigrando, sino que va a tener que trabajar para canalizar todas estas cosas en las cosas buenas, ¿no? Ya vamos a ver después con respecto al dinero, pero la sexualidad básicamente, para formar nuevos seres humanos, para tener, digamos, unidad de pareja con su pareja, y estas cosas, digamos, cuando la persona reconoce, entiende y las hace, obviamente va a tener y tiene por ello muchísima, muchísima bendición.